Hola, hola, bienvenido a esta clase gratuita acerca de marketing digital para odontólogos y clínicas dentales. En esta clase te voy a entregar 5 claves para entender las principales estrategias de marketing digital y aprovechar el potencial que tiene el mundo digital para publicitar los servicios de una clínica dental, consultorio o profesional que se dedique a la salud dental. ¿A quién va dirigido esta clase? Esta clase va dirigida a odontólogos, dentistas, profesionales de la salud dental, como dije anteriormente, y que quieren implementar estrategias para su propio consultorio o incluso su propia marca personal. La marca personal cada vez toma más importancia en la vida profesional y el llevar esta marca personal al mundo digital y hacer el propio marketing es valioso para todo profesional. Y en el caso de la salud dental, pues no escapa de esta tendencia, de esta regla. Entonces, vamos a entregar estrategias para poder implementar esas estrategias de marketing en estos casos para estos profesionales en este nicho en el tema de la medicina y de la salud. Además, también va dirigido a agencias de marketing que quieran aprender esas estrategias para implementarlos con clientes en este mismo nicho, con clientes odontólogos, dentistas, clínicas. Entonces vamos a poder entender un poco mejor de manera simple, sencilla, pero sustanciosa lo que hay que tener en cuenta para hacer este proceso de marketing. A lo largo de este video voy a entregarte unos bonos especiales, por eso te voy a pedir que te quedes hasta el final de este video, porque va a ser, si quieres profundizar en el tema, esta información que te voy a ofrecer va a ser de mucha ayuda para tu caso, va a ser de mucha ayuda para poder comprender mucho mejor todo este tema. Todo esto te va a entregar recursos muy valiosos que te van a ayudar de manera práctica, directa, a hacer tu propio marketing, aprovechar todas las herramientas que tienes en el mundo digital y darle promoción en redes sociales, página web, en búsqueda, hacer que las personas consigan tus servicios y puedas tú aumentar tu base de clientes, atraer pacientes constantemente. Vamos a comenzar, primero que nada, explicándote quién soy. Mi nombre es Adrián Conde, soy emprendedor, realizador audiovisual y profesional del marketing digital. Tengo 5 años de experiencia en marketing digital, desarrollando estrategias para diferentes empresas, y tengo 3 años trabajando como freelancer y estableciendo mi propia agencia de marketing digital, prestando servicios, consultoría acerca de estrategias de marketing en cuanto a páginas web, redes sociales, todo lo que tenga que ver con el mundo digital y para atraer prospectos, clientes o ofrecer, vender productos, lo he estado haciendo en este tiempo. Anteriormente ya llevo unos 12 años de experiencia como realizador audiovisual en el mundo creativo como tal. También sé de diseño gráfico, edición de video. Entonces quiero poner todo este conocimiento, esta experiencia al servicio de tus objetivos, de lo que necesitas. Voy a tratar de transmitirte no solo mi conocimiento, sino también mi perspectiva acerca del tema del marketing digital. En este caso específicamente para el negocio de odontología de los dentistas. Adicional, en mi canal vas a encontrar mucha más información acerca de marketing digital, de emprendimiento. Si estás interesado, puedes suscribirte. Aquí debajo te voy a dejar mis redes sociales, el canal de YouTube. Entonces, si estás interesado en todo este tema, no dudes en suscribirte a mi canal y pues vas a encontrar allí contenido que puede ser muy útil para ti. Avancemos, pero te voy a explicar, te voy a detallar punto por punto qué vamos a ver en este video. ¿Qué esperas desde este momento hasta el final del video que vas a encontrar? Lo primero que vamos a ver va a ser identidad gráfica. Esta parte es vital porque de ahí parte toda estrategia de marketing, de establecer una identidad visual gráfica que se adapte a la filosofía, que se adapte al mensaje y por supuesto que se adapte al producto que se ofrece o al servicio que se ofrece. Pero además toda la identidad gráfica lo que hace es transmitir una, una personalidad de marca. Y esto es muy importante sobre todo hoy día y en el mundo digital donde las personas conectan
ya no conectan con empresas, ya no conectan con un logotipo, ya no conectan con una misión y una visión corporativa. Conectan es con una personalidad. Y esto es importante, y no te hablo solamente de una marca personal. Toda empresa debería tener una personalidad propia que la caracterice y la distinga, sobre todo porque este término es clave y lo vamos a ver durante toda esta clase, que te distinga de la competencia, de las demás clínicas, de los demás profesionales. Debes construir tu marca personal o de empresa de una manera sólida. Y todo eso se va a ver reflejado en la identidad gráfica y vamos a ver qué constituye esta parte. Además, vamos a ver lo que son redes sociales para consultorios odontológicos, cómo usarlas y qué contenido debes tener en cuenta para tus estrategias de redes sociales. Muchas veces esto nos frena a la hora de utilizar las redes sociales y sentimos que no somos capaces de crear ese contenido o que no estamos seguros de qué podamos ofrecer. Sobre todo, una de las inseguridades más frecuentes es el no saber si las demás personas van a estar interesadas en nuestro contenido. Y nos agobia, sobre todo cuando entramos a redes sociales y vemos tantas personas haciendo contenido en nuestro nicho y pensamos que no vamos a ser capaces de entrar en ese, de competir con todas esas personas. Déjenme decir desde este momento que sí podemos. Lo importante es atrevernos y buscar la manera de hacer un contenido original, aunque vamos a tener posibilidad de tener referencias de otras personas. No es hacer una copia del contenido que ya existe, sino crear algo nuevo. Y eso es muy importante porque todos tenemos algo diferente que ofrecer. En cuanto a páginas web, es algo muy similar, pero vamos a ver la importancia de contar con esta herramienta de páginas web, sobre todo que tengan efectividad para consultorios odontológicos, que es lo que vamos a ver específicamente en este video. El caso de los consultorios odontológicos y los servicios de dentistas. La página web siempre es necesaria, lo vamos a ver en su momento, pero desde ya te digo, es importante contar con una página web. Ya te voy a explicar cuáles son los fundamentos de esta necesidad. Luego vamos a ver lo que es la publicidad en línea para atraer más pacientes y sobre todo que sean de manera constante, que siempre hayan nuevos pacientes porque todos los meses necesitamos cierta facturación para mantener nuestro negocio, sea cual sea. Entonces esto es importante, la publicidad, con un poco de inversión económica y con un poco de creatividad también vamos a impulsar los resultados que obtenemos de manera orgánica tanto en redes sociales como en página web. Luego vamos a ir hacia cómo hacer el marketing digital de tu negocio. Ya en la práctica vamos a ver qué debemos hacer, cuáles son esos pasos necesarios o esos aspectos que hay que considerar para poner en práctica todo lo que vamos a ver desde el punto 1 hasta el punto 4. Y al final te voy a dar los bonos especiales. Para esto es que te pido que no te vayas porque estos bonos te van a ayudar a implementar el marketing digital de tu clínica dental o de tu profesión como dentista, como odontólogo. Estos bonos especiales van a ser una herramienta clave, fundamental para impulsarte y para ayudarte, sobre todo, que es lo que quiero con esta clase, a que des tu primer paso. Si todavía no has implementado el marketing para tu cliente o para tu negocio o para tu marca personal, que lo puedas implementar con estos bonos que te voy a ofrecer. Veamos entonces, primero que nada, antes de pasar a los puntos, cuál es el papel del marketing digital en el sector dental. Esto es importante porque el sector dental es muy particular y me llama mucho la atención y por eso me animé a ofrecer esta clase, porque es un servicio necesario, pero del que no mucha gente tiene conciencia. Es un servicio de salud, obviamente no es 100% estético, hay muchos servicios de la salud dental que son necesarios, que todos necesitamos en el transcurso de nuestra vida, desde niño hasta ya en edad avanzada, en tercera edad, necesitamos de la salud dental. Pero lamentablemente no muchas personas estamos conscientes de la importancia y de la necesidad de acudir frecuentemente a un dentista o un odontólogo. Y esto es importante que podamos hacer ese trabajo de concientización, de información. Y allí es donde juega un papel fundamental el marketing digital. Primero te va a ayudar a destacar entre la competencia. Seguro has sentido que este nicho de mercado, este sector de la salud dental, como en todos, está muy competido actualmente. Y tienes razón.
siempre ha estado competido, pero actualmente se nota mucho más porque muchas personas están usando medios digitales que son mucho más económicos, mucho más fáciles y mucho más efectivos para llegar a las personas. Todas las personas tienen actualmente un teléfono celular y todas las personas ocupan gran parte de su tiempo en este dispositivo. Entonces, allí están las personas. Ya no necesitamos una valla publicitaria para llegar con un mensaje. Podemos hacerlo a través de un anuncio digital que es mucho más económico y lo ven muchas más personas. Además que podemos ser mucho más específicos con la segmentación que hagamos. El marketing digital también va a concientizar a tus potenciales clientes sobre tus servicios, sobre lo que ofreces y sobre la importancia de esto. Te va a ayudar a atraer a nuevos pacientes y además, esto es algo muy importante, fidelizar a los pacientes existentes. Es mucho más económico que un paciente actual o que un cliente, digámosle, a nivel general, te vuelva a comprar a obtener un nuevo paciente. Entonces, el tema de la fidelización es algo muy importante y que el marketing digital sabe trabajar muy bien. Pasamos entonces al primer punto, que es la identidad gráfica. Como te dije, la identidad gráfica es todo aquel conjunto o sistema de elementos visuales, gráficos, que te identifican como marca. De entrada uno podría decir el logotipo. Y el logotipo sí es una parte fundamental, es una parte importante de todo este sistema de identidad gráfica, pero no es lo único. La identidad gráfica incluye muchos más elementos que ahorita te voy a mencionar 3 principales, por decir así. Pero entonces todo eso en conjunto va a conformar lo que es tu identidad gráficamente, porque hay una identidad ya corporativa que pasa a, digamos, niveles más profundos que van a representar la base. Pero en este caso hablemos de la parte de la identidad gráfica y de pronto si estás interesado en conocer un poco más, al final te voy a dejar esas herramientas que te van a ayudar a profundizar para construir toda esa base de lo que es tu identidad gráfica, que es tu identidad corporativa, tu personalidad de marca y todo esto. Entonces la identidad gráfica influye en la percepción de los pacientes, inspira confianza, ayuda a construir sobre todo esa confianza. Que la persona, veamos, cuando nosotros necesitamos un producto o un servicio, es muy común que vamos a internet e investiguemos un poco sobre qué opciones tengo alrededor de mí, o depende del producto o servicio que vamos a adquirir. Podemos estar buscándolo más cerca de donde yo me encuentro o más lejos. En el caso de, digamos, capacitación o información, no tenemos un límite más que el lingüístico. Si habla el idioma que hablo, me sirve la información que me va a ofrecer. Entonces no hay problema. Pero para buscar servicios como el de salud dental, sí buscamos que esté cerca o accesible a mi ubicación. Entonces, vamos a encontrar diferentes, o si yo estoy buscando un dentista, voy a encontrar múltiples opciones en redes sociales, en Google, donde lo busque. Entonces, de todos esos, la identidad gráfica, empezando por el logotipo, me va a empezar a ayudar a construir una confianza. Por eso es importante que nuestra identidad gráfica sea pulcra, sea limpia, sea profesional, que nos veamos profesionales y sobre todo que transmitamos nuestra identidad a través de esta identidad gráfica, valga la redundancia. Y ayuda a aumentar la lealtad y la recomendación, la lealtad de los pacientes, de los clientes que ya tenemos y que estos nos ayuden a recomendarnos con otros. Esto es muy importante por el tema de la fidelización que ya te hablé. Entonces vamos a ver qué debemos tener en cuenta para crear nuestra identidad. Gráficamente debemos tener en cuenta, entre otros muchos elementos, 3 principales que te voy a dar en este momento. El primero es el logotipo. El logotipo es importante construirlo de una manera consciente, saber lo que estamos haciendo, no crear un logotipo por crearlo, por salir del paso, porque este va a ser la cara visible de nuestro negocio, de nuestro producto y de nuestro servicio. Si queremos transmitir que ofrecemos un servicio profesional, debemos tener un logotipo profesional. Y un logotipo debe cumplir inicialmente con 3 requisitos fundamentales. Estos requisitos es que el logotipo debe ser memorable, es decir, que las personas lo recuerden para que cuando te vuelvan a buscar más adelante, te vieron con tu tarjeta de presentación, en un volante publicitario o pasaron frente a tu clínica, a tu consultorio, vean el logo y luego te van a investigar, recuerden
de primera vista ese logotipo y digan, ese fue el que vi en tal sitio. Para eso es importante investigar a la competencia y crear una identidad que te separe de ellos y que no sea lo mismo de siempre. Además, debe ser simple, precisamente por esto de la memorabilidad. Si usamos un logotipo muy complejo de demasiados elementos, va a costar mucho más. Recordemos que el logotipo, muy probablemente, si pasan frente a tu consultorio, pasan en carro, pasan caminando, lo van a ver por pocos segundos, 1 o 2 segundos. Y en esos 2 segundos debe quedar fijado en la memoria. Por eso, mientras más simple, mucho mejor. Y debe ser reconocible a primera vista. Debe no solo reconocible entre tu competencia, sino reconocible con tu nicho. No quiero decir, y esto es algo muy importante, que tu logotipo como dentista deba tener un diente. No. Eso es un error que veo mucho, no solo en el nicho de la odontología, sino en cualquier mercado, que el logotipo quieren incluir el producto o un identificador del servicio directamente. Y esto no necesariamente debe ser así, perdón. Y aunque puede tener un diente, este debe hacerse de una manera que sea creativa, que sea memorable, que la gente diga, ese es el consultorio X, por decir. Pero sobre todo, y un cuarto requisito, es que el logotipo debe ser adaptable a diferentes formatos. Esto está relacionado con todos los demás requisitos, porque si hacemos un logotipo que no sea simple, cuando lo queramos adaptar por lo menos a un formato físico, por ejemplo, queramos colocarlo en la pared de nuestra oficina, en material puede ser acrílico, metálico, lo que sea, si tiene detalles muy pequeños o muchos elementos, se va a complicar la fabricación de esto. Y muy probablemente no quede exactamente como tú lo ves en digital, en una fotografía en digital. Entonces, por eso el logotipo es que te digo que debe ser simple. El tener destellos, por ejemplo, de iluminaciones, no ayudan en nada. Entonces, debemos tratar de simplificarlo lo más posible. Además que el minimalismo en temas de identidad gráfica, de branding y de diseño gráfico en general y de marketing está muy en tendencia. Entonces hay que subirnos a esa tendencia. No necesariamente, pero sí ayuda el estar como en la onda, por decirlo así, o en lo que está de moda, lo que está en tendencia, porque eso nos hace ver mucho más profesionales, ¿sí? El segundo requisito es la tipografía, o lo segundo a tener en cuenta, perdón, es la tipografía que vas a elegir. No es elegir cualquier tipografía al azar para crear una pieza y en la siguiente vamos a elegir otra. Tenemos que casarnos con 1, 2 tipografías. No te recomendaría más de 2. Si quieres, podrías usar 3 si el caso lo amerita. Pero con 1 o 2 tipografías es más que perfecto. De hecho, yo personalmente, si es una sola tipografía, mucho mejor. Esta tipografía debe ser legible y coherente y yo te recomiendo que elijas tipografías de tipo sans serif. Estas tipografías son tipografías, le llaman también de palo seco, que tienen menos ornamentos, no son tipografías caligráficas o estilográficas, sino que son tipografías muy simples pero que facilitan esa lectura. Además que para este caso de clínicas dentales queremos transmitir eso, queremos transmitir que sea una identidad pulcra, que sea algo muy limpio, que inspire esa confianza que necesita una persona para ir a un dentista. 3 de las tipografías, que no son las únicas, hay miles de tipografías, son Montserrat, Helvética y Futura. Si no te gusta alguna de estas, puedes acudir a Google Fonts o a muchas bibliotecas de tipografías. Te recomiendo particularmente Google Fonts porque su biblioteca es libre de uso y de uso comercial. Esto es algo que tienes que mirar muy bien, que la tipografía que elijas tenga licencia de uso comercial y si no la tiene, ver cuánto cuesta para adquirirla y si lo quieres hacer. Pero si quieres conseguir fuentes gratuitas, Google Fonts es una gran opción. Lo tercero es la elección de colores. En esto me voy a detener un momento porque la elección de los colores de tu marca debe ser coherente y consistente con la imagen de tu marca. Te voy a contar algo que me sucedió con un cliente al que asesoré, un potencial cliente al que asesoré y tenía su clínica dental. ¿Qué sucede? Su identidad gráfica usaba el color rojo y el color era un color rojo muy intenso porque no era un rosa, no era un vino tinto, era un rojo súper intenso. ¿Y qué sucede con esto? Cuando trabajamos con clínicas dentales hay que entender, bueno, con todo mercado hay que entender
las necesidades, los miedos y las objeciones, de nuestro posible cliente. ¿Cuál es el principal miedo de una persona cuando acude a un dentista? El dolor es uno de los principales, el que me vaya a doler el procedimiento que me hagan, y generalmente en este caso el dolor viene asociado con sangre, con el sangrado de encías. Entonces, esto es crítico porque obviamente sangre, rojo son elementos que se relacionan directamente y el cerebro incluso evolutivamente los relaciona. ¿Qué pasa? Una odontológica que usa el color rojo intenso es contraproducente. No quiere decir que no se deba usar, aunque yo particularmente lo diría, pero te digo que no quiere decir que no se debe usar porque nada está escrito, y sobre todo en temas creativos hay muchas cosas abiertas a interpretación, pero en este caso yo particularmente sentí que el color rojo era una elección totalmente errada para este caso, porque la persona al ver el color rojo, cuando está investigando sobre la odontológica, aunque no se dé cuenta, el cerebro lo va a relacionar con violencia. Ya te voy a explicar por qué. Lo va a relacionar con dolor, lo va a relacionar con sangre, y esto ataca directamente el miedo y lo potencia aún más el miedo de acudir a un dentista. Yo no acudiría personalmente a una odontológica, por muy profesional que sea, pero mi instinto me va a decir que no, me va a frenar para no ir. Entonces, esto era una de las cosas que le recomendé a este potencial cliente, que cambiara en principio. Y él me decía, es que no tengo ventas. Y para mí, el 70% al menos del que no tenga tantas ventas, no tenga tantos pacientes, era la imagen que estaba transmitiendo. Entonces, para mí era eso. Y te lo digo de forma particular o desde mi perspectiva personal. Te voy a explicar entonces la psicología del color. Cada color transmite una emoción directamente o transmite muchas emociones dependiendo del contexto. Te voy a dar algunas, por ejemplo. El rojo generalmente transmite dinamismo, calidez, agresividad, pasión, energía y peligro. Estos son elementos a los que se asocia o emociones a los que se asocia este color rojo. El color azul, por otro lado, transmite profesionalismo, seriedad, integridad, sinceridad, calma e infinito. Son algunas. El verde es naturaleza, ética, crecimiento, frescura, serenidad y lo orgánico. Todo esto de la psicología del color es un tema mucho más extenso. No quiero que te quedes con esto solamente, pero es una idea de las emociones que transmiten los diferentes colores. Aquí el amarillo no se alcanza a apreciar muy bien, pero dice que transmite calidez, amabilidad, positivismo, es un color estimulante, transmite alegría y luminosidad. El naranja, por su parte, es innovación, modernidad, juventud, diversión, accesibilidad y vitalidad. En el caso del violeta, lujo, realeza, sabiduría, dignidad, misterio y espiritualidad. El rosa es diversión, es presunción, o como un color un poco presumido se le asocia. Transmite inocencia, feminidad, delicadeza y romanticismo. El marrón es un color masculino, es rural, natural, evoca a la tierra, la simplicidad y lo rústico. El blanco es autoridad, opacidad, sencillez, respeto, neutralidad y humildad. Y el negro, por su parte, es poder, sofisticación, prestigio, valor, atemporalidad y muerte. Estos son algunos de los elementos a los que se asocia cada color. En este punto te podrás dar cuenta por qué la mayoría de odontológicas utiliza los colores azul, verde y blanco. Azul porque está relacionado al profesionalismo, que es algo que queremos transmitir, y por eso, por ejemplo, los bancos utilizan mucho este color azul porque transmite profesionalidad, integridad y transmite también la seguridad. Aquí no está, pero el color azul también se asocia a la seguridad y por eso se usa mucho tanto en bancos como en empresas precisamente de seguridad. El verde también se usa por el tema de la ética, la frescura, que es algo que buscamos en nuestra salud bucal siempre. Y el blanco, bueno, aquí está como gris, pero se puede asociar igual gris, blanco, la sencillez, la neutralidad, la humildad. Entonces son elementos que se usan mucho en el tema, sobre todo el blanco, por el tema del color de los dientes. Entonces, nuestra salud dental siempre está asociado como a la blancura de los dientes de alguna manera. Entonces,
Por eso la mayoría de odontológicas se van en la elección de estos colores. Ahora, no te quiero decir que te quedes únicamente con estos colores para tu identidad gráfica. Puedes explorar, pero teniendo muy en cuenta qué transmite cada color. Yo creo que, como te dije hace un momento, el tema creativo y el tema de marketing da mucho espacio a la creatividad y al innovar, por decir, o al romper reglas, pero al momento de hacerlo uno tiene que saber qué reglas se está rompiendo y por qué lo está haciendo. Te voy a dejar algunas paletas de color recomendadas para tu negocio dental. Estas son paletas de colores, digamos, que van desde lo más clásico hasta un poco más disruptivo, por decir así, que no se ve mucho, pero puede quedar muy bien. Todo depende de cómo lo apliquemos. La opción 1, vemos un tono de color, una escala de color hacia los verde acuamarina, azulados, con un tono rosa muy parecido al de las encías. Una encía rosa, una encía saludable. Entonces, esta paleta de color pegaría muy bien con una clínica dental. En el segundo caso, la opción 2, vemos ya unos tonos más azules, poco más alejados del verde o mucho más alejados del verde, pero más hacia el tema azul que también transmite frescura e integridad, como dijimos anteriormente. Y la opción 3 ya es la más disruptiva de todas, que se va hacia un rojo, pero fíjate que no es un rojo intenso y no lo asociamos con la sangre ni la violencia, sino que lo asociamos ya con un tema un poco más sobrio, un poco más serio, por decir así. Entonces, según la personalidad de tu empresa, y es por eso que te digo, la personalidad va a determinar cuál va a ser tu identidad gráfica, es que puedes usar una u otra de estas paletas. Hay muchísimas más, puedes seguir investigando. Si quieres más ideas, puedes comentarme acá debajo, sígueme, suscríbete, sígueme en redes sociales también, donde a veces también ofrezco algunos de estos recursos. Sobre todo el tema de las paletas de color me gusta mucho. Pasemos ahora al segundo punto acerca de las redes sociales para los consultorios odontológicos. Cuando entramos a manejar redes sociales, empezamos a pensar qué debo publicar y empezamos a investigar otra competencia. Y es donde te digo que podemos abrumarnos con tantas personas, tantos profesionales generando contenido de diferente tipo y no sabemos qué hacer, qué debemos hacer nosotros para diferenciarnos. Aquí te voy a ofrecer 3 tipos de contenido particularmente que puedes aplicar para el caso de tu clínica dental. El primer contenido que puedes publicar son consejos de cuidado dental, información sobre enfermedades dentales comunes o consejos para mantener una buena salud bucal. Esto siempre funciona en cualquier nicho. El ofrecer información siempre es valioso. Segundo, podemos ofrecer testimonios de pacientes satisfechos. Esto es prueba social muy importante. El hecho de que las personas confían en otras personas, más que en ti mismo como profesional o como persona, empresa que está vendiendo un producto o un servicio. Porque la persona sabe que tú buscas la venta, pero si ven, leen o escuchan a otras personas que no son de la empresa, hablando y dando su testimonio, confían en ellas, tienden a confiar más. Y tercero, puedes también en redes sociales ofrecer promociones, descuentos en tus servicios dentales. Esto ayuda mucho a las ventas y le dice a la persona qué es lo que ofreces, los precios directamente. Muchas personas no colocan precios por miedo a que la competencia los esté espiando, pero yo digo, hay que colocarlos porque el cliente, que es el que nos interesa, busca eso, busca que le ofrezcan información directa, que no se anden con tantos rodeos. No quiere decir que es lo único que vas a decir, que solo en lo que te saluden y te digan hola, vas a lanzar tu precio. No, pero no lo ocultes tampoco, porque la persona siente eso y de alguna manera se siente desconfiada ante esa actitud. Entonces eso es importante. Ahora, en este momento te quiero recomendar que si estás en este punto, continúes. Nos faltan aún 3 aspectos, 3 claves para entender el marketing para odontólogos y además te voy a ofrecer al final acceso al programa Odontólogos del Futuro Marketing, que es un programa, un curso digital que te va a orientar directamente paso a paso en lo que tienes que hacer para implementar estas estrategias de marketing de las que te estoy hablando en este momento. Y además vas a tener un ebook gratuito
donde vas a tener un mes completo de plan de contenidos para tu Instagram de tu clínica dental, o si eres odontólogo con tu marca personal, profesional, también lo puedes implementar. Es un mes completo listo para implementar y te voy a dar toda la información o todas las instrucciones precisas para obtener ambos recursos al final de esta presentación. Así que no te vayas y está muy atento. Vamos a pasar entonces al tercer punto, que es el tema de páginas web efectivas para consultorios odontológicos. Una página web, yo siempre lo relaciono como con un edificio propio. Imagina que tienes una empresa y vamos a hacer una emulación con el mundo físico y emular lo que pasa en el mundo virtual. Las redes sociales son muy buenas, muy efectivas, claro, pero no te pertenecen. Uno dice, yo tengo mi cuenta en Instagram, pero realmente no es mi cuenta. Yo tengo, por decirlo y llevándolo al mundo físico, como tener alquilado un espacio en un centro comercial muy concurrido donde pasa y conviven muchas personas diariamente, y yo aprovecho ese flujo de personas que están en los pasillos, en la plaza de comidas, en las áreas de entretenimiento del centro comercial, y aprovecho todo ese tráfico para atraerlos a mi negocio. Pero es un local que tú no tienes propiedad de ello y lo tienes alquilado. Si el dueño del centro comercial, en este caso hablando de las redes sociales, la empresa del dueña de cada plataforma, de cada red social, dice, tu cuenta infringe las normas, o necesito este local para alquilar a otras personas, o porque voy a hacer allí otra cosa del centro comercial, te lo van a quitar tarde o temprano. Bueno, no tarde o temprano, porque si hacemos las cosas bien, lo podemos mantener. Pero en cualquier momento siempre existe ese riesgo. Así sea mínimo, siempre está ese riesgo. ¿Qué pasa con una página web? La página web es tuya. Es como que tú compraste tu terreno, tu lote, y construiste, este edificio desde las bases. Nadie te lo puede quitar. A menos que tú decidas venderlo, allí va a estar tu edificio. Y eso es clave que se tenga. Eso es clave porque las personas ya van a saber hacia dónde ir y te van a encontrar cuando hagan búsquedas muy específicas. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta para construir una página web efectiva para nuestro consultorio odontológico? Primero, la página web nos permite proporcionar información más detallada. Una página que esté bien diseñada y fácil de navegar es esencial para proporcionar información sobre los servicios dentales de manera accesible a los pacientes. Cosa que no podemos hacer mucho en redes sociales, donde tenemos un límite de tiempo, un límite de caracteres para expresarnos. Entonces, en la página web podemos extendernos mucho más en explicación sobre nuestro servicio. Y la persona que llegue a una página web es porque está más interesada o tiene un nivel de conciencia más alto sobre la necesidad de un servicio dental y va a estar dispuesta a leer más sobre tu empresa o tus servicios. Además, le va a permitir reservar citas en línea a los pacientes que quieran de alguna manera reducir el tiempo de espera y mejorar. Esto mejora obviamente la eficiencia de la clínica, porque ya no tienes que atenderlo manualmente, aunque existen herramientas para automatizarlo, pero ya no es necesario estar con cada cliente para agendar una cita si tienes un buen sistema de reserva de citas en una página web. Entonces, esto es importante conocerlo. Además, la página web nos va a ayudar a construir una relación con nuestros pacientes. Una página web puede ser utilizada para enviar recursos educativos y promociones a los pacientes existentes. Esto construye una muy buena relación con ellos. Imagina que tengas un newsletter o una suscripción por correo electrónico y tú puedas nutrirlos con información semanalmente o 2 veces por semana, 3 veces por semana, la frecuencia que tú decidas, pero estarle enviando información, boletines sobre salud dental, consejos, descuentos, y decirle, por ejemplo, en marzo, en el mes de la mujer, las mujeres tienen tanto por ciento en todos nuestros servicios. Y esto sobre todo lo puedes dirigir a los pacientes mujeres. Entonces esto es importante que lo puedas tener en cuenta. Y adicional, lo que es el SEO, el Search Engine Optimization, que es una página web que esté optimizada para los motores de búsqueda. Y esto te puede atraer nuevos pacientes y mejorar la credibilidad de la clínica.
Por ejemplo, una persona que esté buscando un servicio dental muy probablemente acuda a Google o a YouTube, que son las dos principales plataformas de búsqueda de información para las personas. Literalmente, Google es la número 1, YouTube es la número 2 y abarcan una gran cantidad de este mercado de búsquedas. Y estar posicionados en estas dos plataformas es fundamental para cualquier negocio. Utilizar las palabras clave, por ejemplo, si yo necesito un servicio dental, voy a colocar clínica odontológica en Bogotá, en Lima, en Buenos Aires. En la ciudad donde yo esté, voy a buscar esa información. O puedo buscar odontólogo en tal ciudad. Entonces, es importante posicionar esas palabras claves y una página web es una de las principales formas. Porque recuerda que las páginas web, Google las indexa y vas a tener la posibilidad de aparecer entre las primeras búsquedas de las personas si haces un buen trabajo de optimización de palabras claves. Ahora vamos a lo que es la publicidad en línea para los consultorios odontológicos. Este es el cuarto punto y ya casi vamos a llegar al final de esta presentación donde te voy a entregar los recursos que te prometí. Está atento allí, por favor. La publicidad en línea para consultorios odontológicos puede estar en Meta, que incluye las plataformas de Facebook e Instagram. Puede estar en anuncios de Google Search, que como te dije es la principal herramienta o plataforma de búsqueda de información, o puede estar en anuncios de video en YouTube, que como te mencioné también es en segundo lugar. Por eso esto es importante. En el caso de los anuncios de Meta, Instagram y Facebook, es una audiencia más amplia y genera conciencia de marca. Muestra nuestra marca a nuestros potenciales clientes. Tiene una poderosa herramienta de segmentación por intereses, por ubicación, edad y otros datos demográficos. Muy importante para aprovechar. Además, ayuda a crear comunidad, ayuda a generar una base de seguidores que esté allí activo en tu comunidad. Y tiene una gran capacidad creativa para generar anuncios de diferente tipo, tanto en imagen como de video. Puede generar anuncios entretenidos y son muy bien recibidos. De hecho, esto es lo que está funcionando mucho en los anuncios de Meta, lo que entretenga además de hacer tu publicidad. Ahora, los anuncios en Google Search responden a la búsqueda de servicios dentales específicos, como te mencioné hace un momento. Ayuda a que los pacientes encuentren fácilmente la clínica y los servicios. Está configurado por palabras clave y la segmentación se puede dar por ubicación. Entonces puede llegar a personas que estén en determinada ubicación geográfica. Ahora, los anuncios de video en YouTube demuestran experiencia y calidad de servicio. Permite también la segmentación por palabras clave, porque en el caso de YouTube pertenece a la misma plataforma de Google, entonces Google es dueño de YouTube también. Entonces todo se configura en la misma plataforma y funciona muy similar por palabras clave. Y aparece en los resultados de búsqueda de YouTube. Te permite aparecer en los primeros resultados de búsqueda de YouTube. Si la persona está en YouTube y está investigando cómo se hace un tratamiento de conducto, por ejemplo, para conocer más sobre el procedimiento, calmar ciertos nervios que puede tener la persona sobre si duele o no, el aparecer en los primeros resultados, respondiendo sobre todo y ayudando a la persona, que es la clave en YouTube, ayudar a la persona para que resuelva su duda, que calme su objeción. Entonces, aparecer en esos resultados de búsqueda de YouTube es muy importante. Ahora pasemos al quinto punto y ya estamos llegando al final, es cómo hago el marketing de mi clínica dental o mi marca como dentista. ¿Qué debo hacer punto por punto? Vamos a ir directo al grano. Son 6 puntos claves. Número 1, define tu mercado objetivo. Puedes enfocarte en un público específico, como pacientes con problemas de ortodoncia o familias con niños pequeños. El conocer a tu cliente es muy importante. A veces queremos o tendemos a decir, pues yo me quiero dirigir a todo el que pueda necesitar mis servicios. Y está bien, pero si nos enfocamos en un público específico, vamos a entender mucho mejor sus necesidades, sus inquietudes, sus objetivos y vamos a saber responder a todo esto. Entonces, el conocerlo va a permitir establecer una estrategia de marketing mucho más precisa y efectiva. Número 2, crear nuestra identidad visual. La identidad visual es la imagen que proyecta a tus pacientes y a la comunidad. Ten en cuenta los 3 aspectos que te dije hace un momento: el logotipo, la tipografía y los colores. Con esto puedes empezar a construir tu identidad visual. Van a haber muchas cosas que surjan, pero
comienza por estos tres. Número 3, vas a construir una presencia digital. Crea un sitio web profesional que muestre tus servicios, experiencia y testimonios de pacientes satisfechos. Además, crea perfiles en las redes sociales que sean relevantes para tu mercado objetivo y publica contenido de calidad que brinde valor a tus seguidores. Las personas en redes sociales siguen a quien le brinde mayor valor, no a quien tenga un servicio. Sobre todo en el caso de los servicios dentales, que son una necesidad muy específica y solo cuando estoy en un nivel de conciencia alto sobre que necesito de ese servicio es que puedo ir y buscar una clínica dental o un odontólogo que me preste el servicio. Y generalmente cuando hacemos eso y vamos a un odontólogo y nos casamos, por decir así, con el servicio que ofrece esa clínica o ese profesional, nos quedamos con él y vamos y frecuentamos. Entonces el hecho de la fidelización es fundamental, como te decía, y el hecho de tener tu comunidad que esté allí atenta, así no sean tus clientes, pero que los estés nutriendo de información, que cuando la persona ya esté consciente que necesita el servicio, ya te tenga presente y te tenga en la memoria de decir, bueno, en Instagram vi a un odontólogo que me gustó mucho su contenido, muy entretenido, o en TikTok vi a tal persona que me estaba enseñando cómo se hacía una limpieza dental, entonces voy y lo busco directamente. Incluso reviso toda mi lista de seguidores, porque aunque no, eso es importante también, que en otro video podré dar recomendaciones puntuales de redes sociales, el tener un nombre de usuario que sea muy recordable. Pero si no lo recuerdo, lo voy a buscar. Si me interesó y me impactó mucho su contenido, lo voy a buscar entre mi lista de seguidores, entre la lista de los videos que guardé o que les di like, hasta encontrar a ese profesional y escribirle para preguntarle dónde está, cómo puedo acudir o agendar directamente una cita. Ahora, invierte en publicidad en línea. Considera utilizar anuncios de búsqueda en Google y anuncios de Facebook e Instagram, así como también anuncios de video de YouTube para aumentar la visibilidad de tu clínica dental. Entonces, la inversión en publicidad puede impulsar mucho tus resultados. Número 5, solicita comentarios y reseñas. Pídele a tus pacientes que den comentarios en tu sitio web y en las redes sociales. Además, asegúrate de responder a todas las reseñas, incluso a las negativas. Esto le dice a la persona que estás preocupado por lo que tiene que decir, por sus inquietudes, por su opinión acerca de tu servicio. Positivo o negativo, responde todo. Y ten un plan para responder en el caso de comentarios negativos. ¿Qué pasa si te dicen, fui y me dolió el procedimiento, por ejemplo? Entonces, ¿qué dice tu plan que debes hacer en ese caso? Entonces, el tener un plan te ayuda mucho a actuar de manera diligente, efectiva y medir resultados. Si te dio un resultado positivo el dar respuesta de esa manera, o si debes cambiar tu estrategia. Lo que no debes hacer, eso sí te lo recomiendo, es primero discutir con la persona o contradecirla o atacarla. Eso se ve muy mal en redes sociales y lo ve los seguidores también. Y segundo, no te excuses. No te excuses en decir, el poner excusas y excusas y excusas sobre tal situación te hace quedar mal también. Entonces, maneja la situación de la mejor manera, pídele a la persona. Pues esto puede ser contraproducente. El pedirle ir a un espacio privado para que hablen del tema puede interpretarse como que, ven, no quiero que los demás escuchen sobre esto, vamos al privado y lo arreglamos allá. Entonces, no seas tan así. Pero si en un punto de la conversación amerita el decirle, bueno, envíame tus dudas a este canal y con gusto te vamos a atender, o el profesional te va a asesorar sobre el tema, puede ser una buena estrategia. Y sexto, esto es clave, muy importante, toma el control de tu marketing. Delegar funciones es importante y yo estoy 100% de acuerdo en hacerlo. Sin embargo, no se puede delegar o no se debería delegar toda la ejecución de la estrategia de marketing en alguien externo a tu equipo y negocio. No quiere decir que todo lo debas hacer tú, pero sí el 80% diría yo debe estar, o el 70% debe estar en manos de personas que estén dentro de tu negocio, que lo conozcan desde dentro, que acudan frecuentemente, que trabajen contigo, o lo puedes hacer tú. De pronto, si estás empezando, eres un emprendedor
profesional que tal vez no tenga un gran equipo humano de muchas personas, puedes tú tomar las riendas de ese marketing. El marketing no es algo que hagan personas de la NASA, que no. Lo importante es conocer las claves, conocer los fundamentos, conocer la teoría y saberlo aplicar a la práctica. Sobre todo estar probando cosas porque a pesar de que existen unos fundamentos, nada está escrito en piedra. Entonces es probar, poner en ejecución, implementar, ver si funciona, cambiar, y eso lo puede hacer cualquier persona con una base de conocimiento mínima. Entonces, toma el control de tu marketing. Si lo vas a hacer tú, capacítate y prepárate para hacerlo de la mejor manera posible. Y si vas a comenzar a delegar cosas, trata de delegar al menos un 70% en personas que estén en tu equipo, ¿verdad? Si puedes contratar una persona, un creador de contenido, community manager, que tal vez son las funciones que demandan más tiempo, puedes entonces contratar a esa persona y delegarle gran parte de las funciones. Sin embargo, el que tú estés conociendo todo este tema te va a ayudar muchísimo a saber qué se está haciendo y a saber qué hacer en el caso de que suceda algo no esperado o algo de alguna manera negativo dentro de tu negocio. Entonces, el conocer el marketing te va a ayudar a buscar solventarlo de la mejor manera posible. Si tú que me estás viendo y te has quedado hasta este punto, te ha servido esta información, comenta acá abajo, dime qué tal te pareció, qué no te pareció, dame tu feedback porque con eso me ayuda a construir nuevos contenidos, nueva información para este nicho de mercado que me gusta mucho en cuanto a la gestión de su marketing. Entonces, voy a seguir haciendo esos contenidos y si tú los quieres, porfa, déjamelo saber aquí en los comentarios, compártelo si conoces a algún colega, familiar, amigo que sea dentista y le pueda servir esta información. Dale un like y coméntame qué te parece y sobre todo de qué quieres que hable en próximos contenidos. Además de eso, te voy a ofrecer ahora sí las 2 herramientas que te van a ayudar a dominar las plataformas de Facebook e Instagram para impactar a tus clientes potenciales. Te va a ayudar a aumentar el tráfico de personas hacia tus páginas digitales para tener una mayor cantidad de prospectos convertidos o en ventas. Es decir, personas, seguidores, personas que te escriben, que preguntan sobre tus servicios, que son los prospectos, y convertirlo a paciente. Eso es clave, ese tema de la tasa de conversión. Y eso te va a ayudar estas 2 herramientas que te voy a dar. Además, el crear tus propios diseños digitales para optimizar la imagen y publicidad de todas tus redes sociales y así atraer a más personas a tu consultorio. Y te va a ayudar a crear tu propio ecosistema completo y automatizado de atención de clientes y ventas para lograr duplicar a tus pacientes. Te va a ayudar a muchas cosas más, pero estas fueron las 4 fundamentales que vi que realmente te va a aportar o te va a ayudar directamente a conseguir estos 4 objetivos. Vas a ver muchos más dentro de estas herramientas, pero estos son los que rescaté para ofrecerte en esta clase. Primero, este programa de capacitación, este programa es un curso en línea, bastante completo, bastante paso a paso detallado. Si sabes 0 de marketing digital, incluso si sabes 0 de redes sociales, este programa te va a ayudar porque te va a guiar desde el punto 0 hasta el punto 100 para manejar el marketing de tu clínica dental, de tu negocio dental. Este programa se llama Odontólogos del Futuro Marketing y acá debajo en la descripción te voy a dejar una oferta especial, te voy a dejar un descuento, un cupón de descuento que está activo por tiempo limitado hasta que llegue a una cantidad específica de personas. Se puede cerrar este cupón. Entonces, si lo estás viendo en este momento, te interesa, mira la información debajo, mira si está activo sobre todo, porque en el momento que ya deje de estar disponible, lamentablemente, tengo que cerrar. Allí voy a indicar que está cerrado temporal o permanentemente. Pues eso ya lo diría la dinámica y la recepción que tenga este curso. Pero aquí debajo lo vas a ver. En la descripción vas a encontrar ese cupón. Si ves ahorita y está activo, aprovecha, porque va a estar por tiempo limitado. No sabemos exactamente hasta cuándo,
pero si lo ves activo, te recomiendo que lo aproveches si te interesa. Entra al programa, mira qué te ofrece, mira, ahí está una lista de los contenidos que te ofrece este programa de Odontólogos del Futuro Marketing, que vas a aprender paso a paso en las diferentes lecciones de este programa y vas a encontrar qué vas a lograr. Lo más importante es que este programa cuenta con una garantía de satisfacción. La plataforma que te ofrece este programa, que es Hotmart, te ofrece 7 días de garantía. Si en 7 días tú ingresas al programa y el programa no cumple tus expectativas, que estoy seguro que lo va a hacer, porque ya consumí este programa y parte de esa información me ayudó a crear esta presentación, pero si por algún motivo no cumple tus expectativas, no hay ningún problema. Tienes 7 días de garantía donde puedes solicitar un reembolso, no tienes que hablar con nadie, simplemente el sistema te entrega el reembolso para este programa sin preguntarte nada, sin decirte o pedirte pruebas de que no te está funcionando. No, simplemente te regresan el dinero y tienes 7 días de garantía. Sin embargo, te recomiendo que mires en detalle el programa, te recomiendo que indagues antes de hacer tu compra para que estés seguro de lo que vas a adquirir y cuando lo adquieras estoy seguro que te va a funcionar y te va a ayudar paso a paso. Te recomiendo que lo estudies detenidamente, punto por punto y comiences a implementar porque todas estas estrategias te van a ayudar a hacer tu estrategia de marketing, a construir tu estrategia que te ayuda a posicionarte como profesional de la odontología, de la salud dental, o tu clínica te va a ayudar a ponerla en el top de las búsquedas en redes sociales, en Google, en YouTube. Todo este programa te va a ayudar con todo este tema. Y adicional, te quiero ofrecer también un súper regalo que es un ebook. Un ebook totalmente práctico, totalmente implementable desde el primer momento en que lo obtengas. Esto es un post diario para implementar para tu clínica dental. Muchas veces tenemos toda la información y nos saturamos de información y no sabemos cómo comenzar a implementar. Entonces tengo una red social y no tengo contenido porque no sé qué publicar. Este ebook te va a facilitar todo el proceso. Te da un mes completo, día por día, publicando todos los días, que es muy importante en redes sociales mantener una frecuencia, pero no te lo va a hacer de manera agobiante que todos los días tengas que estar preocupado por un contenido, porque te da contenidos muy prácticos que se pueden hacer, una fotografía en tu clínica, una recomendación, una información de valor para tu cliente y te va a decir paso a paso qué debes publicar cada día de ese primer mes. Además, si lo quieres usar para un segundo mes, te recomiendo que lo adaptes, repartas un poco los contenidos. El ebook te explica paso por paso para qué se desarrolla cada contenido, con qué objetivo. Entonces eso te va a permitir adaptar este contenido a un segundo mes. Simplemente vas a cambiar o evaluando los resultados que obtengas, cuáles fueron los contenidos que más te funcionaron y los vuelves a implementar para un segundo mes. Y los que no te funcionaron tanto, puedes hacer variaciones, puedes cambiar, puedes rotar un poquito, puedes cambiar también los horarios en que publicas cada cosa para entonces hacer pruebas de lo que realmente te funciona. Este ebook es completamente gratis con la adquisición del programa de Odontólogos del Futuro Marketing. Entonces, abajo también te voy a dejar las instrucciones para acceder a este ebook, qué es lo que tienes que hacer y yo mismo entregarte este material que yo mismo creé para ayudarte, porque eso es lo que quiero, ayudarte en ese primer mes donde tienes la mente en blanco y no sabes qué publicar. Entonces, este ebook creo que va a ser muy importante para ti y va a ser la herramienta que te permite realmente poner en práctica. Esto está diseñado específicamente para Instagram, para aprovechar todos los formatos de publicación de Instagram, los posts en imagen, los Reels, que es algo valiosísimo para atraer nuevos seguidores, nuevos clientes en tu caso, nuevos pacientes en tu caso, y las historias, que también es algo que te recomiendo que tengas muy en cuenta todos los días. Publicar historias, no todos los días, pero sí diariamente estar presente de una u otra forma. Entonces esto te ayuda en Instagram, pero lo puedes implementar para TikTok simplemente pensando la idea principal, que es lo que te explica el ebook, e implementarlo en TikTok, que TikTok también es una plataforma súper importante que te recomiendo ver muy bien e implementar. Ahora,
hoy mismo puedes dar este primer paso. Hoy mismo puedes adquirir ambas cosas y es la oferta especial que te dejo aquí debajo. Si por alguna razón se agota la disponibilidad de la oferta especial que te dejo para el programa de Odontólogo del Futuro Marketing, te lo voy a indicar abajo, pero te voy a dejar también un contacto directo conmigo para que me escribas y si estás interesado en el curso, puedo mirar si te puedo conseguir un nuevo cupón de descuento. Miramos qué podemos hacer, pero me interesa que adquieras este programa y entregarte el ebook gratuito para que comiences a implementar desde ya mismo. Es ingresar al programa, comenzar a estudiar. El primero o segundo día que ya tengas la primera información, puedes empezar a aplicar y el ebook desde el día 1 que te lo entregue, puedes empezar a implementar. Está día 1, día 2, día 3, hasta el día 30. Todo un mes de contenido para que lo implementes. Perdón. Entonces, aquí está toda la información. Esto es lo que te ofrezco. Estos son los recursos. Espero que esta clase haya sido de valor para ti, que te haya ayudado a entender estas claves del marketing digital para odontólogos y te aventures a comenzar a implementar, te aventures a comenzar a tomar el control del marketing, de la publicidad de tu propio negocio. No hay nada más satisfactorio que uno mismo hacer el marketing de su empresa y ver cómo da resultado. Y si no da resultado, implementar nuevamente, cambiar, hacer modificaciones a tu estrategia, ver qué pudo funcionar y qué pudo fallar y volver a implementar. Y cuando vemos que da resultado por fin, allí eso nos llena de satisfacción porque es nuestro propio negocio. Entonces, estas dos herramientas, Odontólogo del Futuro Marketing y este ebook gratuito del plan de contenidos en Instagram para tu clínica dental, te va a ayudar seguramente a ir paso a paso en todo este contenido. Entonces, bueno, esto es todo hasta aquí, esto es toda la clase, espero no haya sido muy extensa y sobre todo que te haya ayudado. Recuerda dejarme en los comentarios, recuerda suscribirte si te gustó este contenido y recuerda revisar la información ya mismo porque la oferta que te doy puede que dentro de poco ya no esté disponible. Si ahorita la encuentras disponible, aprovéchala. Y si tienes alguna duda, también puedes escribirme. Si tienes alguna duda sobre el programa, yo mismo te voy a asesorar, te voy a guiar para que puedas ingresar con toda la seguridad de que esto te va a funcionar y de que esto realmente te va a ayudar a alcanzar tus objetivos y atraer más pacientes para tu clínica dental. Entonces, nada, hasta aquí entonces esta clase. Cualquier cosa, pues ya sabes dónde encontrarme y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.